muchísimas, pero muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Cuando me ponga la imagen, Pablo González, expresidente de IPF, un compañero, Moisés Olorza y la producción de Radio Más Multimedia en la ciudad de Río Grande, la 104.9, y en la ciudad de Ushuaia, en la 100.7. Te escuchamos y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Me Pablo, escuchan? sí, te escuchamos bien. Ahí Bárbaro, genial. Eh, queríamos preguntarte de tu experiencia y haciendo una introducción hoy de cuál es la génesis de todo este andamiaje que está viviendo hoy y que nos tiene mal traer en el precio de los combustibles principalmente. Hablábamos anteriormente, vos me dirás si estamos en lo correcto o no, de que tanto el DNU 70-2023 como la ley de bases pusieron a la Argentina en el lugar en donde se encuentra hoy, con una modalidad tanto que se dice en inglés, vos me sabrás entender porque sos del palo, presidiste IPF, ni más ni menos, de esta modalidad del import y el export parity que el gobierno nacional adopta para trasladar el precio de los combustibles al surtidor. ¿Es así? Claro, lo que hizo la 27742 hizo muchas cosas, ¿no? La ley bases. Ajá. Me parece que yo creo que las únicas cláusulas pétreas que hay ahí va a costar modificar el día de mañana. No, no se va a poder el régimen de grandes inversores, Uh-huh. ¿no? Es decir, el resto es modificable. En lo que respecta al título 6, que es de energía, arranca en el artículo 100. Uh-huh. Modifica muchos artículos de la 7319, de la 26741, de la Exactamente. 27007, etcétera. Eh, lo primero que hace es cambia el paradigma de la Argentina, que históricamente, inclusive hasta la 17319, que era una ley de la dictadura, Uh-huh. lo que prevía era el autoabastecimiento. Eso se cambia por un principio nuevo que se agrega en la ley, que es maximizar la renta. Exacto. Y como consecuencia de ese nuevo paradigma del horizonte de hidrocarburos en la Argentina, después, en el 105, creo, Uh-huh. lo que se hace es eliminar completamente la posibilidad de tener un barril criollo, es Tal decir, cual. dice en ningún caso el Estado podrá fijar el precio del combustible local, Uh-huh. y también libera casi absolutamente las exportaciones, ¿no? Es decir, ahora solamente, antes era un procedimiento más complejo, donde se le da prioridad a los refinadores locales, Uh-huh. y ahora hay solamente una especie de no objeción de 5 días, ¿no? Tal cual. Entonces, Argentina está con un precio que es igual al precio internacional Brent, en este Uh-huh. caso. Hoy está en El 106 import dólares. parity y el export parity Uh-huh. lo que hacen es que los argentinos paguen el mismo precio del combustible que en países que no tienen petróleo. Exacto. Y además de eso, no hay posibilidad alguna de intervenir en el mercado en caso de que exista una guerra como la que está pasando ahora, Tal cual. que, digamos, lleva los precios para arriba, y es una guerra donde la Argentina es totalmente ajena, con Uh-huh. lo cual el argentino que vive en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, está sujeto que en estos precisos momentos Israel le tire un misil a Irak, o Irán le tire al estrecho de Hormuz, etcétera, y eso hace subir el precio local. Tal Si cual. hubieran puesto en la ley, si le hubieran puesto algún mecanismo, Uh-huh. digamos, para evitar que esto no sea automático en nuestro país, creo que hubiera sido. Pero bueno, el ánimo, obviamente, la intención de esa modificación es que pase lo que está pasando ahora, Tal cual. porque claramente los productores de vaca muerta están exportando arriba de 100, Uh-huh. con lo cual, digamos, en ningún caso van a vender a 70 en el mercado local. Tal cual. Y eso es un poco esas consecuencias que vemos reflejado en el surtidor, donde ya hay lugares en el norte del país, en el centro del país, que ha superado los 2.050 pesos y que eso a precio referencial del el dólar pisado que tenemos está por encima del promedio, encareciendo los combustibles en Latinoamérica. Tenemos uno de los combustibles más caros de Latinoamérica, aún teniendo vaca muerta, teniendo producción, transporte, distribución, refinamiento y toda la cadena que YPF representa como el principal jugador del mercado. Esta modalidad en el mercado que ha tomado la dirección hoy de YPF, ¿cómo la analizás? Pasando por estos componentes que son, a mi criterio, vos me dirás, con el micropricing que Claro. violenta
digamos, a los derechos de usuarios y consumidores. ¿Vos lo ves? ¿Cómo lo ves, Pablo, vos? Cuando vos vas a una estación de servicio y hablas con los payeros, te dicen que aumenta todos los días. Claro. Aumenta antes de hacer la caja, Ujú, depende del horario de cada estación, algunas la hacen a las 6, otras a las 12, y aumenta, todos los días aumenta. Con el micropricing aumenta todos los días. Antes era un debate nacional el exacto. tema del aumento del combustible o la aplicación del barril criollo. A veces eso fue, el barril criollo hay que utilizarlo en su justa medida armoniosamente. Claro, totalmente. Cuando la economía de un país se ve tentado a tratar de establecer una olla a presión, con Ujú, el barril criollo nos ha pasado que el precio ha quedado demasiado bajo y por eso hemos tenido problemas de desabastecimiento. Claramente ahora no lo va a haber ujú, porque el combustible de que está Milei subió más por arriba del 300%. ujú, Entonces, digamos, cargar un auto mediano te sale por arriba de los 100.000 pesos, ujú. y una camioneta, y si usás Infinia Diesel, una camioneta grande por arriba de los 200. Y acá está Eh, 1820 mango el litro de Infinia Diesel. entonces, claro, entonces lo que hace ese sistema, que utiliza la inteligencia artificial para que la gente lo entienda, Ujú, digamos, y te dice que bueno, que va a aumentar o bajar, que va a bajar cuando hay menos demanda, que va a aumentar cuando hay más demanda, que va a depender del, digamos, del nivel de consumo que tiene cada estación de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. ujú, No, esto no sucede, sino lo que pasa es que aumenta y nadie se entera claro. a que va el surtidor. Entonces ahora, que comenzó desde el 28 de febrero fue, ¿no? Que empezaron los bombardeos, Sí, eh, eh, subió por arriba del 10 o del 12 y además de eso, los comercializadores están diciendo que hay un atraso del 25%, ¿no? Y eso exactamente. se va a trasladar porque está Ujú, en la ley, ¿no? Digamos, no hay forma que no se lo irán trasladando todos los días un poquito, un poquito, un poquito y no va a bajar. O sea, totalmente. no va a Y mucho bajar. menos Subió un si, 300% y sí. bajó una vez un 1%. Ahora estoy viendo la pizarra, ¿no? Del el petróleo crudo, el Brent está en $109, ¿no? Y el WTI en 95, cuando antes del conflicto estaban 65, 70 cada uno promedio, ¿no? Esa es la Claro. diferencia que hay. Y para llevar esto al llano, ¿vos creés que esto también, estos precios, obviamente, van a encarecer el transporte de alimentos, es decir, toda la cadena de valor que está asociada a los combustibles, va a trasladar eso a precios? Y se va a profundizar, vos creés, esta recesión, esta falta de competitividad de muchos sectores que van a, en esta crisis, a dejar de producir? Sí, y no hay previsibilidad, ni Ujú, vos tenés forma de amortiguar ese impacto del Brent bueno, el WTI no se usa en Argentina, exacto. pero digamos, si la ley te hubiera dado ese mecanismo, hoy, si el Estado intenta intervenir, es claramente ilegal. O Claro. sea, no tiene forma, o sea, Ujú, y si sigue este estado de situación, además, yo se lo decía a un colega tuyo, ¿no? Pues yo ujú, también fui senador y diputado nacional, ¿no? sí, He sido legislador. Y cuando vos estás creando una norma, tenés que visualizar, obviamente, lo que puede llegar a pasar. Y no era ilógico que en esta zona exista un conflicto, digamos. No tal era cual. que no era que vos sujetabas el aumento de los combustibles a un acontecimiento futuro e E incierto, incierto. qué sé yo, o Ujú. imposible que caiga un meteorito, no sé, Una ¿no? catástrofe natural Acá que no lo era puedas muy manejar, probable, claro. pero era siempre, o sea, Claro. siempre, hace muchos años que existen conflictos más grandes, más chicos. De hecho, Estados Unidos ya había atacado, que duró 12 días el año pasado. Ujú. eh, pero ahora tiene lo que uno va viendo es que tiene toda la pinta de que esto se va a prolongar. Y hay que ver después el mercado. Yo no creo que después bajen los precios. No creo que los bajen, ¿no? Una No, vez que porque, ya venían diciendo que había trazo antes, ¿no? De exacto. esto. Así que imagínate, no Y, creo. y los grandes jugadores de la industria del gas, del petróleo, como se lo denomina, ¿no? Del oil and gas, están buscando maximizar la renta porque están avalados justamente por esta normativa. Claro,
¿no es cierto? Y a partir Claro. de ahí el encarecimiento de lo doméstico, porque trasladar a precio dolarizado la energía en general en la Argentina también va a pasar con el gas natural y la electricidad que depende de ese gas natural que se le imponga de vuelta a estos nuevos precios. También va a haber un ajuste, ¿lo ves por ahí, por gas natural y electricidad, Pablo? Bueno, Argentina está importando electricidad, Ujú. ¿no? No sé si sabes. Claro. Argentina está importando electricidad. Y nosotros hicimos el fin de semana pasado en Río Turbio Ujú. una conferencia, una magíster de energía que está en una diplomatura que estoy yo acá, ahora estoy en Buenos Aires, ¿no? Que organiza un observatorio de políticas públicas llamado CIPEX, que es una Ujú. diplomatura de energía y soberanía. Sí, sí. Y es muy interesante para charlar con ella, muy joven. Agustina Sánchez Beck se llama. Ah, lo vamos a... Y fue a dar una charla a Río Turbio sobre carbón mineral, ¿no? Mira. Digamos, focalizamos ahí en la universidad. Dio ella una charla abierta, nosotros, Ujú. los de la política, o como quieras, o que viste que nadie es profeta en su tierra, Nos pasa, así así quédate que, tranquilo que pasa en todos así lados. que prudentemente me puse, pero además sé lo que sabe. Ujú. Y bueno, lo que ella decía, por ejemplo, es que Argentina importa carbón mineral a $220 la tonelada y el de ICRT de Río Turbio, el año pasado hubo dos exportaciones de 60.000 a 50, $60 la tonelada. No, no, Para que veamos, ¿no? Es claro. decir, y hay un déficit energético y también un déficit energético que se potencia por la falta de capacidad de transporte, Claro, ¿no? Es decir, que claro, hoy claro. tenés más, digamos, en el caso del crudo, en el 2023 arrancamos con Vaca Muerta Sur nosotros, Sí. ese proyecto sigue, diferente, ¿no? Porque nosotros queríamos que sea 100% de YPF para movernos un poco del Val, que es donde Tal cual. entran todas las productoras. Ujú. Bueno, ahora entraron también en Vaca Muerta Sur, ¿no? Claro. Bueno, Pero bueno, digamos, me parece que está bien, que obviamente me parece muy buena decisión seguir. ujú. Gas natural licuado, nosotros estábamos con Petronas, Tal cual. ahora se cambió la localización del proyecto, Petronas se fue a la Argentina, Lo creo seguimos. que es una señal muy mala. Ujú. Actualmente se sigue con Eni, que La es una italiana Eni. empresa, es una empresa grande, Sí, italiana, ¿no? sí. Pero no es ni Petronas, ni Shell, ni Total, ni ninguna de las líderes, ni Aramco, digamos, no es una empresa Claro. líder, digamos, en el mundo. Es grande, no es grande, Pero o Petrochina, digamos, no ¿no? tiene Pero el músculo del resto, digamos, de los no es, proyectos originales. claro. Petronas es la cuarta del mundo. Exacto. Pero bueno, se sigue adelante con ese proyecto, yo creo que es bueno para Argentina, me parece que lo importante es tener políticas públicas, digamos, y creo que más allá que no estoy de acuerdo con la localización, De para largo mí tendría plazo. que haber seguido en Bahía Blanca, Ujú. ni estoy de acuerdo en que se haya llevado Petronas, obviamente, me parece que no es muy la señal. Creo que sí hay que seguir adelante con gas natural licuado y me parece que eso hay que monetizar el gas de la Argentina Es por y me ahí. parece que esta es la forma que hay que hacerlo. Pablo, te consulto por tu trayectoria en IPF y específicamente de tu conocimiento, de tu experiencia, eh, a través de la infraestructura, el transporte que vos decías, que sale de Vaca Muerta, a mí me dio la sensación de que construyendo el gasoducto Néstor Kirchner, la reversión del gasoducto norte que venía del gas de Bolivia y la posibilidad que de exportar gas de Vaca Muerta al sur de Brasil le generaba un cuello de botella al gas por distancia, básicamente al gas que viene de la Patagonia, de la cuenca austral, si bien hay proyectos que siguen en marcha, como el que vos llevaste adelante, ¿no? En esa decisión política de profundizar Palermo-Aique y de tener de alguna forma a el gas de la Patagonia y los yacimientos maduros con otra estrategia. ¿Vos creés que haber desmembrado con el proyecto Andes eso que vos planteabas en su momento y que los gobernadores aceptan tan mansamente con la empresa YPF, con todo lo que significa históricamente para la Patagonia, es un error haber acompañado esa modalidad? ¿Cómo lo ves? Claro,
claramente. YPF prácticamente regaló 100.000 barriles, ¿no? Ahí va. Diarios, ¿no? Cuando, digamos, y puso el foco solamente en el petróleo no convencional. Ujú. Resulta que a Estados Unidos eyecta o secuestra, como quiera llamarlo, al presidente de Venezuela, y ahora todos sabemos que es por petróleo, ¿no? Digamos, no es para democratizar, No, no, de ninguna manera. digamos, ¿no? No, está Es clarísimo. por petróleo, claramente, absolutamente es por petróleo. Ujú. De hecho, Delcy Rodríguez, que era la segunda de Maduro, sigue y dijo Trump esta semana que ojalá encuentren a Delcy Rodríguez en Irán, ¿no? Claro. Es decir, es por petróleo pesado, Ujú. ¿no? De diferentes características técnicas que el de la cuenca del Golfo Tal cual. o el que tenemos al sur, pero pesado, petróleo pesado. O Sí, sea, sí. y después la guerra, Irán tiene petróleo pesado. Y el petróleo que sale por el estrecho de Hormuz es petróleo pesado. Exacto. Digamos, lo mismo que YPF descartó, regaló, entregó, digamos, ¿no? Entonces, claramente, no, a eso sumado al desastre social que hizo en las provincias, Ujú. y sumado, primero un error, haber entregado entre 80 y 100.000 barriles. Bien. Ya, digamos, el costo de eso es difícil calcular, Claro. porque se cargó al último balance nuestro, al balance del 23, se le cargó una depreciación de los activos, 2.200 millones de dólares para vender las Para áreas. vender las áreas. Totalmente. Y después, y por eso nos dio pérdida, o sea, al haber hecho eso, le terminó dando 1.000 millones de dólares de pérdida de PF cuando había tenido 2.000 y pico millones de superávit. Ujú. Apenas ingresó la actual administración. Y después, digamos, eh, hubo adjudicaciones poco claras, ¿no? Digamos, Javier Iguacel, Ahí el va. denunciante de vialidad, le dieron dos áreas en Neuquén a una empresa que la hizo entre 2 días después que de 20 millones de pesos de capital, 20 millones de pesos. Vos imagínate si cae una empresa a Tierra del Fuego con un capital social de 20 millones de pesos y le dice al gobernador o al ministro de Energía que quiere una concesión de un área. Bueno, en YPF de Argentina dijeron que sí, y Javier Iguacel tiene una empresa que Exactamente. está explotando áreas maduras en Neuquén, ¿no? Es decir, la verdad, raro, muy raro, Por lo menos ¿no? Es decir, cuestionable, ¿no? nadie investigó, nadie dijo Exactamente. nada, no nada. Y después, en indemnizaciones, Ujú. eh, a trabajadores que se fueron con retiro voluntario, entre comillas, nosotros calculamos que más o menos se deben haber gastado 1.000 millones de dólares. Ahí está esa Así que ahí nomás tenés 3.000, por lo por lo menos, menos tres ¿no? mil. Y, digamos, YPF tienen menos, o sea, después podemos discutir si el break-even Ahí va. del petróleo, no es, el Maduro era más, menos rentable, es decir, hay posibilidades de herramientas para que vos hagas rentable con políticas de Estado, por ejemplo, sacando los derechos de exportaciones, sacándole Impuestos, derecho de importación a los polímeros, ¿no? Por por ejemplo, ejemplo. para hacer recuperación secundaria y terciaria, o dándole algunas de las ventajas comparativas que le diste en RIGI a Por las empresas ejemplo. que inviertan, es Ujú. decir, vos vas bajando el costo del barril. A Ahora, eso. acá se regalaron, a- digamos, ¿no? Es decir, ahora Tal cual. había 100.000 barriles, no están más. ¿No? Es Y, decir, ahí no, ya no podemos discutir. ujú. ¿Por qué? Porque YPF, según la actual administración y lo que piensa el presidente Milei, claramente, lo único que quiere es exportar gas y petróleo de vaca muerta. Tal cual. Ese cuello de botella que hoy tiene la Patagonia, Pablo, y puede convertir en una nueva Cutralcó los pueblos que dependían de alguna forma del empleo local, del músculo de IPF, de inversiones, aunque lentas, necesarias para lo que se denomina la eh, seguridad energética de un país, para la soberanía energética que, por ejemplo, en la cuenca austral tenemos, sin ese músculo de IPF que pueda desarrollar, digamos, yacimientos conocidos como los que ya vemos, por ejemplo, Palermo hay, que puede tener determinado éxito, o la cuenca austral y el offshore también en Tierra del Fuego. ¿Crees que es un error Sí, sí. político haber accedido a esas pretensiones de IPF en el Plan Andes? Sí, fue un error. Ahora, para adelante, a mí me parece que lo que yo puedo ver desde afuera o que fui siguiendo
el desarrollo. Yo creo que Fénix fue muy bueno. Sí, claro. Creo que es un ejemplo a replicar. Creo que ahí trabajaron muy bien. Como había Las sido tres Pléyade. compañías. ¿Cómo? Como Perdón. había sido Vega Pléyade en su momento y después Fénix. Claro. Yo creo que trabajaron muy bien. Eh, Ujú. Son empresas grandes, digamos, te pueden gustar más o menos, pero tienen espaldas, son serias, Ujú. digamos, yo he sido ministro también de Santa Cruz y he tenido mis idas y vueltas con Pan American, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Con Total no, pero digo, creo que es un ejemplo a seguir. Eso permitió que del gasoducto, que había unos 12 millones de metros cúbicos, creo que ociosos, ya se le está inyectando gas. Sí. El ejemplo de Palermo Aike es un estudio de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos que dice que Palermo Aike tiene la posibilidad de una potencialidad de unos 130 trillones de pies cúbicos de gas probables, ¿no? Ujú. No probables, ¿no? Sí, sí, claro. Y unos 6,6 billones de barriles. Nosotros habíamos hecho una asociación con CGC, Sí. CGC e YPF todavía la tienen esa asociación, Sí, están señor. firmando más perforaciones y a mí me parece muy bien. Y ayer leí que en Cerawic Hugo Unequian dijo, estaba muy optimista y dijo que era el proyecto del futuro, me parece perfecto. Sí, Ahí vos claro. tenés la posibilidad, depende si tenés gas o petróleo, que era nuestra idea, salir por Punta Quilla, en Puerto Santa Cruz, por ejemplo, Ujú. eh, o también por Río Gallegos. Y en Tierra del Fuego, yo ahí vengo siguiendo, no estoy, conozco en profundidad, pero veo que hay cierto optimismo por algunas áreas que pueden ser no convencional. Ujú. Así que lo mismo, me parece que digamos, por ahora YPF olvidémonos Mm. y tratemos de buscar alternativas de inversión que las hay. El Sí, mundo claro. reclama energía, demanda energía y bueno, y es la posibilidad de trabajar, ¿no? Y de poder ponerlas en funcionamiento a mediano plazo. Nada de Pablo, esto a corto plazo. tal cual. Pablo, ¿vos crees que con un plan estratégico del cono sur de de la zona sur de la Argentina, con Palermo hay que con las áreas offshore, es posible soñar a través de la posibilidad que tenemos de esta conexión bioceánica, exportar GNL como objetivo principal de cara al futuro para los mercados asiáticos? Claramente. Vos fijate que la curva de aprendizaje, que Ujú. para que la gente lo entienda, es traer la tecnología de Permian, digamos, de Tal Houston, cual, de de Estados Houston. Unidos, y Ujú. desarrollar a Argentina ya se hizo. Es decir, desde que se recuperó YPF hasta que se puso en un desarrollo continuo y productivo, vacas muertas, se invirtieron por arriba de 30 mil millones de dólares, ¿no? Entre todos. Tal El que cual, llevó la mayor carga fue YPF. sin duda. Con lo cual, aquella decisión de de nacionalizar YPF, yo era senador por Santa Cruz, voté la ley, la volvería a votar, fui miembro informante del decreto de intervención. Ese conocimiento los profesionales argentinos ya lo tienen. Ujú. Palermo hay que fue la primera vez que se desarrolló un pozo no convencional fuera de Vaca Muerta Fue, con profesionales 100% argentinos. sí, señor. Y esa es la tecnología y el conocimiento que hay que trasladar a Tierra del Fuego también, ¿no? Es Sí, decir, tal cual. el GNL, digamos, es un proyecto, admite varios proyectos más chicos que el de YPF. El de Ujú. YPF, digamos, es un proyecto grande, tiene una inversión de casi 30 mil millones de dólares, ¿no? Y va a Ujú. exportar casi lo que exporta el campo. Tal cual. Pero yo creo que nosotros en la Patagonia, en el estrecho de Magallanes, los puertos desarrollados, las experiencias, las buenas y las malas, pero fundamentalmente las buenas que hemos tenido y más, digamos, el trabajo de nuestra gente que está acostumbrada a trabajar en condiciones adversas de clima y todo lo que los dos sabemos, y También lo es que una experiencia. también suma un montón. Ujú. Así que sí, yo creo que yo soy muy optimista, ¿no? Es decir, la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos eh, determinó casi con precisión en el 2013 Ujú. la potencialidad energética que tiene Vaca Muerta, ¿no? Totalmente. Y hizo lo mismo con Palermo Aike, por ejemplo. Con lo cual,
garantiza digamos, de alguna manera ese respaldo técnico necesario para justo, poder proyectar inversiones a corto, mediano y largo plazo, ¿no es cierto? sí, claramente. Así que hay que buscar, hay que trabajar, hay que buscar inversores, digamos, hay que acomodarse. El modelo de IPF es un modelo 51-49. Ujú, Los contratos que permitieron desarrollar Vaca Muerta fueron firmados con Chevron en 2014, 2014. 2013, con Petronas, muy criticados en ese momento Sí, por la claro. oposición, y resulta que gracias a eso, digamos, hoy tenemos superávit en la balanza energética, ¿no? Entonces, Tal hay cual. que pensar en, yo creo que hay que trabajar con los inversores privados y Ujú. donde el Estado también tenga una política, digamos, de tratar de generar que haya condiciones de inversión, porque los recursos los tenemos. Pablo, por último, y agradeciéndote enormemente, estamos hablando con el expresidente de YPF, ni más ni menos. Para nosotros un honor, un orgullo que esté con nosotros No, aquí. para mí, que me hayan llamado hace mucho no hablaba con gente ni de Río Grande ni de Tierra del Bueno, Fuego. te vamos a seguir convocando. Obviamente, ahora que tenemos esta vía, te vamos a convocar siempre porque es un placer en serio hablar para poder llevar al llano algo que muchas veces es muy difícil entender para la cotidianeidad y trasladar esto que pasa en el Estrecho de Hormuz con las condiciones políticas que se traduzcan en el surtidor parece mucho más difícil, pero no lo es tanto, ¿no? Cuando empezamos a analizar un poquito de esto. Por último, Pablo, ¿vos crees que de cara al futuro las provincias productoras que tienen representación en OFEPI, que poco se la Claro, escucha, poco se lo ve, que no pone palabra en el directorio para frenar de alguna forma estas intenciones, como el micropricing, entre otras cosas, merece repensar la energía en términos estratégicos en cada una de estas provincias para ir hacia un proyecto energético nacional con todas estas variables pensando a 40, 50 años para la Argentina, Pablo? sí, claramente, digamos, OFEPI hoy está, a mi modo de ver, está totalmente desarticulado, desdibujado. Uh -huh. En su momento me acuerdo cuando yo era joven y era funcionario de la empresa de energía de Santa Cruz. Me acuerdo que los gobernadores hacían política energética a través de OFEPI, eran muy fuertes, ¿no? Tal Las cual. reuniones de OFEPI eran seguidas y de ahí salían políticas públicas, condicionamientos al gobierno nacional, porque las provincias, el artículo 124 de la Es decir, Constitución dice que las provincias son las dueñas del recurso, ¿no? tal cual. Yo creo que sí, yo creo que hay que fortalecer también la presencia de los directores de las provincias que todavía están en YPF. YPF vendió Profértil, que daba ganancia, que Tal cual. produce urea, ¿no? Cuando nosotros estábamos, queríamos comprar el 50% de Nutrien, que es la canadiense, Uh la -huh. empresa canadiense era dueña del otro 50%, bueno, lo vendieron, Adecoagro se vendió, una empresa vinculada con el actual secretario de Energía, vinculada, digo, porque trabajó Sí, ahí, ¿no? claro. No estoy diciendo, la verdad que lo conozco a Daniel y no, más allá que pensamos diferente, vendió Manantiales Ver, que era una Manantiales. joya, 25.000 barriles, digamos, Tal un cual. lugar donde se produce energía eólica, a gas, se genera energía eléctrica a gas, un sistema híbrido, Uh y -huh. después con pozos que tienen muchísimos años, que venían con récord de producción, con recuperación secundaria, lo vendieron. Está en venta Metrogas, Metrogas. que, Te iba a decir que eso. da ganancia, o sea, Metrogas da ganancia, con lo cual uno ve que se venden los activos, Uh -huh. aumenta la deuda según balance, vos entrar en ipf.com, en información financiera y ves los balances, no son buenos, No. hay flujo de caja negativas trimestrales de 700 millones de dólares, la deuda, insisto, aumentó entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, Uh -huh. es decir, aumenta la deuda, se venden los activos, no le estoy viendo, digamos, vos imaginate si a mí, que soy un patagónico, digamos que con nulo contacto con los grandes medios nacionales, nosotros hubiéramos hecho esto, no hubiéramos vendido activos como Totalmente. Profértil, no hubiera dado pérdida YPF, es decir, nosotros veníamos de perder 1.000 millones de dólares en pandemia, Uh -huh. no echamos a nadie, la, entre todos, ¿no? No digo pues yo, Tal cual. digamos, ¿no? El Entre lineamiento una político. política energética y Tal la cual. gente de YPF y los gobernadores, etcétera, la volvimos a poner de pie.
Y bueno, eso se va a poder hacer el día de mañana si hay un cambio de rumbo, ¿no? sin Mientras dudas. tanto, creo que hay que ir buscando otros inversores, que los hay, los Sí. hay, en el mundo hay mucha expectativa. Yo me tocó ir por muchos lugares del mundo y hay mucha expectativa en la Argentina Ujú. y tratar de buscar fórmulas asociativas con los recursos que tenemos. Totalmente, Pablo. Te despedimos, en serio, muchas gracias por tu tiempo. Te vamos a seguir molestando. Sabes que sos un referente para nosotros, un faro en lo que es la política en YPF con el éxito que tuvo en tu gestión y en otras gestiones, obviamente, pero queríamos destacar esto, ¿no? El músculo de YPF, la importancia geoestratégica que tiene una empresa de bandera que es, obviamente, que ha sido recuperado por los soviéticos como Axel Kicillof, que este gobierno tanto desprestigia lamentablemente, pero que ha servido sin lugar a duda para el desarrollo no tan solo de esta parte del mundo, sino también generando expectativas con el offshore en Tierra del Fuego, llevando en su historia gas y combustibles a Malvinas, que ha tenido procesos realmente importantes en la cadena de los pueblos asociados a esta empresa, y eso no se puede desconocer ni tirar por la borda tantos años y tanto prestigio. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Pablo. Bueno, muchas gracias, un gusto, a su disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias. Te vamos a seguir molestando, que para Dale, nosotros cómo no, es muy ninguna molestia. importante. Así que muchísimas Gracias. gracias, Adiós. Pablo Chau, González, chau. expresidente de YPF, con una clase magistral. Yo les pido que hoy por la tarde, a las 7 de la tarde, que lo vamos a repetir, a este programa, no se lo pierdan, porque para poder entender qué es lo que está sucediendo en el mundo, con la claridad y la simpleza con que nos contaba recién Pablo González del por qué vos pagás el precio del litro de combustible en el surtidor. Y parece que es tan lejano una política de esta naturaleza, pero que en definitiva, viste, cuando vos vas a la urna y cuando doblás ese papelito y lo pones adentro de una caja de cartón, quiero que sepas que es mucho más importante de lo que vos te imaginás a la hora de ir a votar, porque se vota este tipo de modelos políticos, económicos y culturales. Entre ellos, si vos vas a poder cargar el auto para irte de vacaciones con combustible argentino, con mano de obra nacional, con una empresa que te respalde y te contenga, o vas a estar sujeto a los intereses de otros países en el que vos no estás invitado. Enseguida retornamos aquí por Radio Más Multimedia a la 104.9 en la ciudad de Río Grande y en la ciudad de Ushuaia a la 100.7. Ya venimos.